¿Cómo no? Te las voy a responder todas y voy a comenzar de arriba hacia abajo. Depende de lo que para ti sea insulto. Para muchos, el que le digan la verdad es un insulto y a veces hay formas coloquiales de decirla en criollito. Ahora, vamos de la primera hacia adelante para responderte los puntos. Banco Central de Venezuela. Nuestra política monetaria está ajustada a una serie de coyunturas nacionales e internacionales. ¿Cuáles son las coyunturas nacionales? El precio del barril de petróleo, las sanciones que tenemos aplicadas, los errores que se cometieron en la política de producción de PDVSA, la corrupción que hubo dentro de PDVSA. Pero afortunadamente te puedo asegurar que las políticas monetarias que ha aplicado el gobierno desde hace unos 3 años para acá son las correctas. ¿Por qué? Porque han dado buenos resultados. ¿Cómo qué? Como que el diferencial que incrementa día a día el dólar es bastante bajo y no va a dejar de incrementar hasta que Venezuela haya logrado un nivel de exportación y de ingreso de dinero de productos tradicionales y no tradicionales, es decir, petroleros y no petroleros, que permitan que la demanda interna de dólares sea satisfecha perfectamente. Por cierto, cuando uno analiza las masas monetarias movidas en Venezuela, uno de los elementos interesantes que no permite que el dólar quede estable es el alto consumo que existe en Venezuela. Es decir, el dólar sube porque hay consumo en Venezuela y un consumo bastante importante si tomamos en cuenta que buena parte de la cesta básica, de la cesta general que consume nuestro país, es producida en el país, es decir, no necesitas dólares para traerlos. Por ejemplo, mira cómo ha incrementado la venta de vehículos nuevos importados o ensamblados en el país, que puede que sean ensamblados en el país, pero buenas partes de sus SKU son importados. Ahora, lo interesante, y escucha bien, es que Venezuela se dolarizó hace tiempo, es decir, el gobierno entendió que no podía seguir jugando el juego errado que estaba cometiendo y permitió el uso de la divisa. De tal manera que buena parte de nuestra economía, más de un 90% de nuestra economía está dolarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy tú vas a comprar un producto que cuesta $1 y te cuesta 100 y mañana vas y te cuesta 102, cuando vas a cobrar tu sueldo, hoy te pagan 100 y mañana te pagan 102 por el mismo dólar que ganas. La mayoría del país está así. Si no, tuvieras una situación económica donde no hubiera el consumo que lo hay. De tal manera que ustedes pretenden hacer creer que esto genera una crisis cuando no es verdad. Esto no representa una crisis en Venezuela, una crisis económica, porque eso está solventado. ¿A quién afecta mucho esto? Bueno, aquellos que no ganan en dólares o que no tienen referenciados sus ingresos en dólares. Es una porción muy pequeña del país, lamentablemente. Todos los días sale un pendejo a la calle. Si un comerciante, un empresario o un explotador lo agarra, es de él. Ni siquiera ya las pensiones están fuera de ese esquema de dolarización. ¿Quiénes salen afectados? Aquellos que están en el exterior y necesitan que les manden reales de Venezuela. Normalmente esos son los que se quejan. ¡Qué casualidad! Vamos con la segunda parte. ¿Qué te preocupa a ti tanto el problema? Tú dices el problema que se presentan con respecto a las postulaciones. O sea, tú lo estás hablando como que si esto fuera realmente un problema. Tú estás viendo cómo estás tergiversando las cosas. Por eso uno te responde con fuerza y tú dices que te están ofendiendo o que es una ofensa. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Que hay personas que no le nombraste su candidato preferido y están protestando. No lo entiendo. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema masivo de esto? O sea, en mi municipio no hay ningún problema, todo el mundo está contento con el alcalde que nombraron. Ahora bien, por ejemplo, yo conozco un caso muy emblemático que ha hecho muchísimo ruido, que es el caso de Jonás en Iribarren. ¿Por qué no nombraron a Jonás para la reelección? Porque es hijo de Reyes Reyes. Diosdado Cabello dijo el lunes pasado que una de las razones que habían estudiado, o algunos de los elementos que habían estudiado para hacer esta selección distinta, es el tema relacionado con la familiaridad. Y a mí me parece eso que es extraordinario. Lo deberían hacer porque en ese tipo de cargos,
No es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, a Nicolás Maduro, que es en la cabeza del Ejecutivo Nacional, y esté la señora Cilia Flores, que sea miembro del Poder Legislativo. Son dos poderes distintos. Pero ¿cómo ves tú que el gobernador del estado, o mejor dicho, que el alcalde de Iribarren, que es la alcaldía mayor de la capital del estado Lara, su papá sea el gobernador? Eso no debe ser. Eso no debe ser. Más aún que estamos viendo al gobierno nacional haciendo un esfuerzo importante porque haya un sistema de gobierno mucho más cercano al pueblo, menos oficina, y que estés en la calle. Entonces, tu papá va a ser el que te van para las vainas. No tiene sentido. Yo he visto en casos donde no quedó como alcalde el que estaba en primer lugar en las postulaciones. Pero es que en ningún lado se ha dicho que tiene que ser el que esté en primer lugar. Eso no es algo completamente democrático y absolutista. Por cierto, que en la oposición tenemos un caso muy interesante. Cuando las primarias, porque la que quedó en primer lugar era la señora Machado, y en segundo lugar el señor, se me olvidó ahorita el nombre, la Deco. Cuando la señora Machado no quedó como candidata, porque no le levantaron o no pudo ejercer esas primarias de que votaron 900.000 personas, dijeron que fueron 2,5 millones, pero el que quedó de segundo era el que le correspondía ocupar la candidatura, y ella no lo permitió. Entonces ten cuidado, porque en la oposición tenemos unos casos aún peores. Bueno, en esa rama de la oposición. Entonces, eso que está sucediendo a mí me parece que no tiene absolutamente nada de normal, ni le veo el problema. El problema lo estás construyendo tú. La tercera pregunta que me haces, que es con relación a la periodista que está detenida, y que además estás colocando un melodrama con un tema de su hija, porque lamentablemente tanto ella como el papá están presos. Te voy a decir por qué esa señora está presa. Esa señora está presa porque presentó unos reportajes en los medios de comunicación social sin base alguna, con información falsa, información que yo sé que es falsa, pero vamos a darle una connotación un poco menos ruda, con una información no verificada, con una información que no tiene ninguna fuente real. La señora dijo que en Venezuela, en Caracas, había incrementado la delincuencia producto de la llegada de los venezolanos expatriados desde el exterior. Número uno, no tuvo ninguna fuente de información que confirmase que había una fuente de información formal con base de data dura que informase o que corroborase que había un incremento de la delincuencia. Número dos, esto es falso. Venezuela tiene 3 muertos por cada 100.000 habitantes, y la tasa de delincuencia sigue estando estable del último año y pico, de acuerdo a fuentes formales, fuentes oficiales. Es que ni siquiera tuvo una fuente que no fuera oficial. Si ella hubiera presentado un reporte de una ONG, por decirte algo, el Observatorio Venezolano de la Violencia, bueno, hubiera sido un reporte, pues al menos ella cubría sus espaldas. Ella no tuvo eso. Y mucho menos existe un informe, ni siquiera del mismo gobierno nacional, porque es muy poco el tiempo que ha pasado, que determinase que cualquier variación positiva o negativa de la delincuencia pudiera haber tenido algo que ver con la llegada de los venezolanos. Ya basta de decir mentira en los medios de comunicación. Ya basta de crear cualquier contenido queriendo empujar, queriendo magnificar una información de un bloque político que le interesa hacer algún tipo de daño. Ya basta.